peróxido de hidrógeno se utiliza como agente limpiador en el tratamiento de cortes y abrasiones por varias razones. Es un agente oxidante que puede matar directamente a muchos microorganismos. Se descompone al contacto con la sangre, liberando gas de oxígeno elemental que inhibe el crecimiento de microorganismos anaeróbicos y hace espuma al contacto con la sangre, lo que proporciona una acción de limpieza. En el laboratorio se pueden preparar pequeñas cantidades de peróxido de hidrógeno mediante la acción de un ácido sobre un peróxido de metal alcalino térreo, como el peróxido de bario, según la ecuación química balanceada. Nos preguntan qué masa de peróxido de hidrógeno debería resultar cuando 1.5 kilogramos de peróxido de bario se trata con 88 mililitros de solución de ácido clorhídrico que contienen 0.0272 gramos de dicha sustancia en cada mililitro, y qué masa de cuál reactivo queda sin reaccionar. Entonces vamos a resolver esto por técnicas clásicas y por teoremas. Pero aún no hemos introducido por teoremas un concepto que se usa aquí y es la concentración masa a volumen, símbolo gamma, que discutiremos precisamente en este ejercicio. En cualquier caso, sin importar la técnica, vamos a necesitar las masas molares de cada una de las sustancias involucradas. Entonces, comencemos pues con el dióxido de bario. El número estequiométrico del bario, la masa molar del bario, (137.33), que se repite una vez, más oxígeno 16 que se repite dos veces. La respuesta es de 169.33 gramos sobre mol. Para el ácido clorhídrico tendremos 35.45 más 1.01, o sea 36.46 gramos sobre mol. Y vamos a necesitar cuál es el producto clave, que es el peróxido de hidrógeno, o sea únicamente esta masa molar, porque no me están haciendo preguntas sobre el otro producto. Así que vamos a necesitar la masa molar del peróxido, que sería 32 del oxígeno, 34.02 gramos sobre mol. Ya tenemos las masas molares de las sustancias involucradas. Ahora podemos resolver esto por alguna técnica estequiométrica. Vamos a comenzar por la técnica clásica. Entonces, por técnica clásica tendremos que calcular las estequiometrías para ver cuál sustancia genera menos producto. En este caso no podemos hacer la comparación desde calcular de un reactivo al otro reactivo, porque no me están dando los reactivos en el mismo parámetro. En este caso un reactivo me lo dan en masa y el otro me lo dan en concentración. Así que hay que hacer los dos cálculos estequiométricos por separado para cada uno de los reactivos. Así que comencemos. Para el primer reactivo me están dando la masa. Entonces, ¿qué masa debería resultar cuando 1.50 gramos de peróxido de bario? Entonces, este sería el dato para el primer reactivo. El peróxido de bario es esta fórmula. En el primer paso vamos de gramos a moles. Mol lleva la unidad teórica. Los gramos presentes en una mol son el valor de la masa molar, 169.33. En el segundo factor de conversión iríamos de moles a moles. Moles del dato a moles de la incógnita, que es el producto clave, peróxido de hidrógeno. Esto se llena con los números estequiométricos. Entonces el número estequiométrico del peróxido de bario es un 1 y el número estequiométrico del peróxido de hidrógeno también es un 1. Luego iríamos en el siguiente factor de conversión de moles del peróxido de hidrógeno a gramos. Revisemos la pregunta, nos piden la masa pero no nos condicionan la unidad, así que vamos a ofrecer esto en gramos de peróxido. Mol lleva la unidad teórica y los gramos en una mol son su masa molar, o sea 34.02. En el análisis dimensional tendríamos gramos del peróxido de bario, moles del peróxido de bario, moles del peróxido de hidrógeno, se cancelan. El resultado se ofrecería en gramos del peróxido de hidrógeno, que es lo que pretendemos calcular.
Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. Sería 1.5 por 34.02 sobre, abre paréntesis, 169.33. El resultado sería 0.30. Vamos a anotar a 4 cifras porque este es un cálculo intermedio. 0.3014 gramos del peróxido de hidrógeno. Ahora vamos a hacer el segundo cálculo para el otro reactivo. Pero ese otro reactivo es diferente. Me lo están dando como una concentración. Así que vamos a escribir multiplicando el dato correspondiente a la sustancia. No. En este caso comenzamos desde el volumen dado. Es decir, 88 mililitros de ácido clorhídrico. Solución. Lo podemos escribir como HCl impuro. Ahora sí, vamos con el primer factor de conversión que correspondería a la concentración. En este caso, dividiendo, tendríamos mililitros del ácido clorhídrico impuro sobre gramos del ácido clorhídrico puro. En este caso, mililitro lleva la unidad teórica, dado que aquí nos dicen por mililitro. Recuerde que este por no es el de multiplicación, sino el per de división. Por eso lo escribimos dividiendo. Y la masa pura en un mililitro impuro es 0.0272 gramos. Una vez que ya tenemos los gramos del ácido clorhídrico puro, sí podemos continuar con la estequiometría trivial, la que iría de gramos a moles. Mol lleva la unidad teórica, la cantidad de gramos sería de 36.46. En el siguiente tendríamos el ratio estequiométrico, moles del dato a moles de la incógnita, y tendríamos un número estequiométrico de 2 para el ácido clorhídrico y un número estequiométrico de 1 para el peróxido. Y el último factor de conversión es el mismo que en el cálculo anterior, porque estamos calculando para el mismo producto. En este punto hacemos el análisis dimensional. Mililitros del ácido clorhídrico impuro, gramos del ácido clorhídrico puro, moles del ácido clorhídrico puro, moles del peróxido de hidrógeno se cancelan. El resultado se expresa en gramos del peróxido de hidrógeno, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos esta aritmética. Sería 88 por 0.0272 por 34.02 sobre, abre paréntesis, sin ese paréntesis el ejercicio no le va a dar, 36.46 por 2. El resultado a 4 cifras sería de 1.117 gramos del peróxido de hidrógeno. En este punto vemos con qué sustancia se produce menos peróxido de hidrógeno, y sería con el peróxido de bario. Por lo tanto, el peróxido de bario es el reactivo limitante. Y con respecto a él, vamos a calcular la masa del producto clave. Entonces, básicamente, retomaríamos esta línea, pero, pues ya está calculado. Esta sería, de hecho, la respuesta. 0.3014 gramos de peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, ya tendríamos la solución de la primera pregunta, que es ¿qué masa de peróxido de bario debería resultar? Y resultan 0.3014 gramos. Bueno, ahora sí lo redondearíamos a 3 cifras significativas, por lo tanto sería 0.301 gramos de peróxido de hidrógeno. Y aquí sería un 2. Ahora, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué masa de cuál reactivo queda sin reaccionar? Ya sabemos que el reactivo que quedó sin reaccionar fue del ácido clorhídrico. Así que hay que calcular la masa total que había al principio de ácido clorhídrico, porque recuerde que estaba dado en concentración. Así que vamos a retomar este cacho del factor de conversión para determinar la masa inicial del ácido clorhídrico. Dimensionalmente sabemos que sale gramos de ácido clorhídrico y estos serían iniciales. 88 por 0.0272. El resultado, 2.39. Ahora tenemos que ver
cuántos realmente se consumieron. Así que tenemos que hacer un tercer cálculo estequiométrico que iría desde la masa del reactivo limitante a la masa del segundo reactivo. Entonces tomamos esta línea de cálculo, pero en lugar de calcular para el peróxido de hidrógeno, debemos calcular para el ácido clorhídrico, HCl. El número estequiométrico del HCl es un 1. No mentiras, es un 2. Revisemos. Es un 2, sí. En el siguiente factor iríamos desde moles del HCl a gramos del HCl. Mol lleva la unidad teórica y los gramos en una mol son su masa molar, es decir, 36.46. Con esto obtenemos los gramos de HCl consumidos. El análisis dimensional, gramos de peróxido de bario, moles de peróxido de bario, moles del ácido clorhídrico puro se cancelan y el resultado se expresa en gramos del ácido clorhídrico puro. Y este va a ser el ácido clorhídrico consumido. Operamos esta aritmética, 1.5 por 2 por 36.46 sobre 169.33. El resultado es 0.65. Entonces, de los 2.39 gramos iniciales, solo se consumieron 0.65. Por lo tanto, los gramos finales es igual a los iniciales, 2.39 gramos, menos los consumidos, 0.65. Gramos factor común. Simplemente sería operar esa diferencia. 2.39 menos 0.65. Así que quedarían 1.74 gramos sin reaccionar. Y esa sería la respuesta de la segunda pregunta. Y así se resuelve esto empleando la técnica clásica de los factores de conversión. Ahora miremos cómo resolverlo por la técnica de teoremas. Por teoremas de álgebra, lo primero que debemos hacer es calcular la cantidad de reacción esperada para cada uno de los reactivos por separado. La cantidad de reacción es el cociente entre la cantidad de sustancia sobre el número estequiométrico. Sin embargo, para el primer reactivo no me están dando los moles, sino los gramos. Así que sustituyo cantidad de sustancia por el cociente masa sobre la masa molar. Con lo cual tengo el teorema para calcular el primer reactivo. Con el segundo reactivo tenemos el problema que no me estarán dando la masa directamente, sino la concentración masa-volumen. Vamos a definir ese parámetro de la siguiente manera. Según el libro de oro de la IUPAC, la concentración masa-volumen se define como gamma igual al cociente que ocurre entre la masa del reactivo puro y el volumen total donde se encuentra ese reactivo, o el volumen del reactivo impuro. Por lo tanto, lo que hago es pasar ese volumen total que contiene el reactivo a multiplicar, y eso me permite sustituir la masa del reactivo puro por este producto, con lo cual obtenemos el teorema para el reactivo número 2. Hecho esto, lo único que queda es comenzar a hacer los cálculos. Entonces, el reactivo número 1, el peróxido de bario, es el que me dan en masa, 1.50 gramos. El número estequiométrico es un 1, su masa molar 169.33 gramos sobre mol. En el análisis dimensional tendríamos un gramo que multiplique y divide se cancela. Mol que divide a una división en realidad está multiplicando. Y mol es unidad de cantidad de reacción. Así que dimensionalmente tiene sentido y operamos esta aritmética. 1.5 sobre 169.33. La respuesta la vamos a anotar a 4 cifras porque esto es un cálculo intermedio. Así que será 8.858 por 10 elevado a la menos 3. Ahora hacemos el cálculo para el segundo reactivo, que es el ácido clorhídrico. La concentración masa a volumen la sustituimos, bueno, en este caso es más fácil hacerlo de esta manera.
la sustituimos como 0.0272 en unidades de, pues las que están dadas acá, gramos sobre mililitro, multiplicado por el volumen total que contiene a ese reactivo, 88 mililitros, dividido el número estequiométrico del ácido clorhídrico, que es un 2, por la masa molar, 36.46 gramos sobre mol. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente: gramo con gramo, mililitro con mililitro se cancela. Mol que divide a una división en realidad está multiplicando y mol es unidad de cantidad de reacción. Así que dimensionalmente tiene sentido y operamos esta aritmética. 0.0272 por 88 sobre, abre paréntesis, 2 por 36.46. El resultado a 4 cifras sería de 0.0328, 3 mol. Entonces, ¿cuál es más grande? Bueno, este parece más grande, pero es por la cifra por la notación científica. Si lo queremos homogeneizar, podemos hacer lo siguiente. Voy a mover el punto coma decimal del segundo 1, 2 y 3 posiciones hacia la derecha. Como moví hacia la derecha, multiplico por 10 elevado a la menos 3 y ahora sí tenemos la misma notación científica y la misma unidad y por lo tanto sí podemos comparar resultados. Y evidentemente el ácido clorhídrico impulsa mucha más reacción que el peróxido de bario. Por consiguiente, el peróxido de bario es el reactivo limitante. Hecho esto, pues ya podemos calcular la masa del producto clave, que será igual a la masa molar multiplicado por el número estequiométrico multiplicado por la cantidad de reacción que realmente ocurrió. Entonces, en este caso, la sustancia es el producto clave peróxido de hidrógeno. La masa molar 34.02 gramos sobre mol. El número estequiométrico del peróxido de hidrógeno es un 1. La cantidad de reacción es la cantidad de reacción del reactivo limitante, la más pequeña, 8.858 por 10 elevado a la menos 3 mol. En el análisis dimensional tenemos mol que multiplica y mol que divide se cancela. El resultado se expresa en gramos, que es unidad de masa, y lo único que quedaría es operar la aritmética. 34.02 por 8.858 por 10 elevado a la menos 3. Muevo a la derecha y el resultado de eso es de 0.301 gramos del peróxido de hidrógeno, que sería una de las respuestas que estamos buscando, la masa del peróxido de hidrógeno producida. La otra sería calcular la masa del reactivo que quedó sin reaccionar, que es el reactivo en exceso, que sería el HCl. Para ello, lo que vamos a hacer es el siguiente: aplicar el tercer teorema del reactivo limitante. La diferencia de cantidad de sustancia es igual a el número estequiométrico por la diferencia que hay entre la cantidad de reacción del reactivo en exceso menos la cantidad de reacción del reactivo limitante esperados. Como me lo están pidiendo en masa, sustituyo cantidad de sustancia por el cociente masa sobre la masa molar y esa masa molar pasaría a multiplicar. Así que simplemente seguimos esta fórmula. Estamos calculando para el reactivo en exceso, que es el ácido clorhídrico. La masa molar del ácido clorhídrico es 36.46 gramos sobre mol y su número estequiométrico es un 2. La cantidad de reacción del reactivo en exceso, 32.83 por 10 elevado a la menos 3, menos 8.858 por 10 elevado a la menos 3. Como ese por 10 a la menos 3 es factor común, lo saco junto con la unidad porque ambos están dados en moles. Así que es operar esta aritmética. 36.46 por 2 por, abre paréntesis, 32.83
menos 8.858, cierro paréntesis, por 10 elevado a la menos 3. Ofrecemos igual a tres cifras significativas. El resultado sería 1.75. En el análisis dimensional, mol que divide, mol que multiplica, la única unidad de entrada es gramo y será la única unidad de salida. Así que al final de la reacción quedan 1.75 gramos del ácido clorhídrico sin reaccionar. Si comparamos las respuestas con la técnica clásica, observamos que tenemos la misma solución para la masa producida del peróxido de hidrógeno, 0.301 gramos a tres cifras significativas, y la masa restante del HCl es alrededor de 1.7. No, por las cifras significativas sí, cometí un error. No, aquí está bien. Entonces, pues las diferencias deben ser por el hecho de que en la técnica clásica acumulamos errores de redondeo, lo cual explica la diferencia en la última cifra significativa, pero a grandes rasgos el resultado es el mismo. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de reactivo limitante y reactivo en exceso. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.